Características de la capacitación, bueno, está formulada a través de un proyecto de extensión de PUPA de la Universidad Nacional de Luján, tiene un número de resolución que fue aprobado en el año 21, y este curso sabemos que es necesario para que las PUPAs, que son pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, puedan mantener esa habilitación de acuerdo a la normativa vigente para la provincia de Buenos Aires, y tiene un anexo, esa resolución, donde me habla del reglamento, cómo funciona una pupa, cómo se registran las pupas individuales o comunitarias. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a tratar de, como objetivo general, exponer aspectos relevantes vinculados a la microbiología. ¿Qué será la microbiología? Micro es chiquito, biología, vida, vida chiquita, que no se puede ver a simple vista, que están relacionados en los alimentos y que tienen una relación muy directa con la inocuidad. Hablamos de inocuidad cuando decimos que ese alimento es seguro, es sano, que no produce enfermedad. Eso quiere decir inocuidad. Destinado entonces a las personas que producen en forma artesanal alimentos, ¿sí? Está pura y exclusivamente vinculado a ustedes. ¿Qué vamos a ver? Y bueno, vamos a tener un cronograma, o sea que va a estar distribuido los temas y los contenidos en 2 encuentros, y después vamos a tener una evaluación. Los contenidos teóricos que vamos a ver, vamos a definir y vamos a hablar de conceptos generales de la microbiología de los alimentos. Vamos a hablar de aquellos microorganismos que son benéficos, o sea que me producen beneficios en los procesos. Vamos a hablar de aquellos que me deterioran mi materia prima o mi producto terminado, y vamos a hablar de aquellos que son patógenos, que me producen enfermedad. ¿Dónde los podemos encontrar y qué tipo de contaminación puede estar presente de acuerdo a las buenas o malas prácticas de manipulación de alimentos? Esto nos va a traer, estos patógenos nos va a traer enfermedades transmitidas por los alimentos, que nosotros la denominamos ETA, y dentro de esas ETA vamos a poder definir claramente qué es una infección, qué es una intoxicación, o la mezcla de estas dos, que es una toxoinfección. Vamos a tener actividades, como dijo Lali, se realizará una actividad mostrativa, le vamos a mostrar la presencia de microorganismos en el ambiente para que sepamos que hay una flora propia en el ambiente, ¿sí? Lo vamos a poner en placas, que va a tener un medio de cultivo, que se las incubará a la temperatura de nuestro cuerpo y se las observará en el segundo encuentro. Vamos a poder visualizar imágenes y videos también de situaciones problemáticas. En el segundo encuentro, que es el día 29 del 8, también de 14:30 a 16:30, vamos a hablar específicamente de patógenos más frecuentes, o sea, microorganismos que producen enfermedad, más frecuentes en alimentos. También vamos a poner el ojo en la microbiología del agua, porque es se puede decir un alimento elemental, se puede considerar como un vehículo de otros nutrientes, y también se puede considerar como un ingrediente, por lo tanto es muy importante su microbiología. Y vamos a hablar de vigilancia alimentaria, la vamos a definir, qué alcances tiene. Actividades prácticas en este segundo encuentro, bueno, aquellas placas que vimos, que las pusimos hoy en incubación, las vamos a poder observar en el segundo encuentro, y también vamos a hacer visualización de imágenes y videos de situaciones problemáticas. ¡Oh, caramba! Todas estas capacitaciones tienen una evaluación. Así que en el tercer encuentro vamos a tener una evaluación. Obviamente nadie se asuste, vamos a hacer un repaso y luego vamos a hacer un formulario para presentarlos también en el ministerio. Se tratarán estos temas. Hoy vamos a empezar hablando un poco de la historia y la definición y conceptos generales de la microbiología de alimentos, microorganismos beneficiosos, como le veníamos contando, del deterioro y patógenos de alimentos, fuentes y tipos de contaminación, como les venía contando, y tipos de enfermedades asociadas a los alimentos, las ETA, enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, ahora va a seguir Lali. ¿Querés compartir vos, Lali?
Si no sigo yo, no hay Está problema. sí, sí, ya está, ya me puse. Ah, no hay problema, ¿eh? Dejé de Estaba, compartir para que vos pongas está la... bien, estaba hablando sola porque estaba sin audio. Bien, las cosas de Ah, la cibernética. perdón. No, no, no. A ver si estoy. Ahí. ¿Ahí ven toda la pantalla? Sí, te vemos la pantalla, sí, sí. Bien, bueno, perfecto. Bueno, como más o menos les comentó Silvia, la idea es darle nociones. Yo sé que mucha gente acá tiene las nociones de lo que vamos a estar hablando, pero hay algunos que no. Entonces, mínimamente pensaba tratar un poco de historia, pero tal vez ustedes de la historia no les sea relevante como para saber que empezó allá muchos años antes de Cristo y que la microbiología como tal vez la empezaron a entender obviamente en los años posteriores después de Cristo, y en el 1800 fue una época dorada donde los científicos ya como tales empezaban a hablar de la microbiología porque ya tenían la observación microscópica de los famosos microorganismos que no se veían antes de que aparecieran los primeros microscopios en el 1600. Pero bueno, la idea es que ustedes sepan que en esta asignatura o en este contexto, en lo que estudia la microbiología, estudia microorganismos, seres muy pequeños que no son observables a lo que es el ojo desnudo, como le llamamos, o al ojo humano. Entonces, tenemos que optar por aparatología, como son los microscopios ópticos y distintos tipos de microscopios que en la actualidad los hay y muchos más, con mucho más aumento y con mucho más definición que los ópticos, como son los electrónicos, nucleares, etc. Entonces, dentro de este gran grupo de microorganismos, ahí vemos fotos de alguien que está mirando al microscopio, de ciertos bacilos que se ven en el microscopio electrónico, como dice ahí Escherichia coli cells. Después hay el dibujo acá con un piecito en verde de lo que es la estructura de un virus. Tal vez en esta cuarta foto sean algunas levaduras hechas de manera gráfica, dibujadas. Y después están estos hongos con pies. Los hongos con pies que podemos ver en la naturaleza, esos no son microscópicos, pero acuérdense que hay hongos, como son las levaduras, que son hongos simples, unicelulares, que los podemos considerar dentro del mundo de los fungi. Entonces, les pusimos este dibujito, no es porque estén incluidos estos hongos, que son macroscópicos, pero que bueno, que también vemos algo del mundo de los hongos. Bien, a ver cómo siguiente. Bien. Cuando hablamos de microbiología, estas formas que ven acá son las que podemos ver a través del microscopio. La cantidad de microorganismos son variados. En este caso estamos viendo estructuras de bacterias. Dijimos que había virus, dijimos que había hongos o levaduras, hay también parásitos microscópicos. En este caso son todos formatos de bacterias, que, que en definitiva son la mayoría de las que nos involucran en este curso, ¿no? Y que nos pueden producir enfermedades. Pero sepan la existencia, y muy importante, de virus, de levaduras y de parásitos que también transmiten los alimentos. Entonces acá hay diferentes observaciones al microscopio, estos palitos que parecen rayitas azules, bueno, no son nada más ni nada menos que bacilos, y las otras son células tal vez del cuerpo, o células, por ejemplo, glóbulos blancos, o células epiteliales. Después hay formas de cómo se dividen las células. Las células, yo cuando hablo de células estoy también hablando de bacterias, porque las bacterias son organismos que tienen una sola célula. Una célula hace todo lo que hace, por ejemplo, nuestro cuerpo. Y así la microbiología estudia cómo se distribuyen en la naturaleza, las relaciones que tienen estas bacterias con otros seres, los efectos benéficos y perjudiciales que nos producen, y las alteraciones físico-químicas que ejercen
sobre el medio. Nosotros vamos a hablar de alimentos, pero acuérdense que cuando van al médico les pide un urocultivo, un coprocultivo, un análisis de fauces, y ahí también está detectando bacterias. Entonces las bacterias son omnipresentes, como se llaman. O también hay un término que le llaman ubicuas, que significa que están en todos lados. Se dice que sin bacterias en el mundo, nuestro planeta en este momento no existiría, colapsaría o nos vendríamos abajo. Sería un planeta tan pesado que sería imposible de subsistir, porque las bacterias hacen lo más fabuloso, que es la descomposición de tanto orgánico como inorgánico. Están en los ciclos geobioquímicos de la naturaleza. Entonces, cuando se muere un animal, una planta, mismo nosotros, empiezan a actuar las bacterias descomponedoras y terminamos siendo una mínima expresión, o sea, terminamos volviendo a ser el ciclo de la naturaleza. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente son más, nos ganan, y a veces tenía un profesor de microbiología muy loco que decía que ellas van a terminar subsistiendo a todo y nosotros vamos a desaparecer como especie, pero ellas van a continuar. Es triste, pero puede llegar a ser. Bien. Cualquier cosa me paran, yo soy muy charleta, me encanta, y preguntan y lo que quieran, y lo mismo Silvia, vos, si hay algo que te parece de comentar, avanti. Bien, Sí. esto es bueno saberlo, porque cuando nosotros hablamos de microbiología y los alumnos vienen a nuestras clases, medio que los instamos, y ahora el curso también les vamos a hablar mucho después de microorganismos que son perjudiciales y que son patógenos. Pero no solo existen los patógenos y perjudiciales, que son los que generalmente producen las enfermedades y que nosotros tratamos de inhibirlos y de matarlos y de tratar de calmarlos para que no pase eso, sino que existen los benéficos y también existen los deteriorantes. Entonces, ¿qué pasa con los perjudiciales? Los perjudiciales o patógenos son aquellos microorganismos que nos van a producir enfermedad. Las vías de ingreso, sean en animales o en nuestro caso en humanos, que la verdad que es a lo que estamos abocados y nos interesa, van a ser todos los orificios corporales y todo el epitelio. Nosotros tenemos una gran manta que es nuestro epitelio, que nos impide el ingreso de microorganismos. Si no los tuviésemos, seríamos muy desafortunados, porque estaríamos a expensas de todos los microorganismos que hay en el ambiente. Y estaríamos altamente enfermos, lo que pasa a los quemados. La gente que se quema, fíjense que hasta los cepillan, evitar que se contaminen y se infecten. Entonces, nuestra piel es una vía de ingreso, pero obviamente nariz, boca, ojos y sistemas genitales. Lo que ingresa y que es perjudicial, hay cantidad de ejemplos. Tenemos virus, el famoso coronavirus que nos estuvo, y que sigue dando vueltas, pero bueno, es el ejemplo que tenemos como más reciente. Ese es un virus respiratorio, no se transmitía por la comida, pero por ejemplo el rotavirus es un virus que sí se transmite, el virus de la hepatitis que se transmite por el agua, y bacterias tenemos cantidades de ejemplos, lo mismo los hongos, parásitos y priones. Esto le pasa tanto a las personas, a los humanos, como a las plantas y a los animales, de distinta manera, pero lo mismo. Después tenemos los beneficiosos. Estos son divinos porque es los que están asociados, cuando nosotros hablamos de vino, tan rico el vino, de yogur, de queso, de pan, de pizza, de salames. Bueno, hay una cantidad de alimentos, que a lo mejor hay muchos que no conocemos, que dentro de su formulación intervienen bacterias que son beneficiosas, que generalmente se usan para los procesos fermentativos de esos productos.
O sea, un yogur casero es yogur si tiene 2 microorganismos que son los típicos del yogur, que es el Streptococcus y el Lactobacillus. Si no tiene esos dos, no es yogur, es tal vez una leche fermentada, pero también existen las leches fermentadas. El pan, la fermentación a través de las levaduras, la pizza lo mismo. En la industria ahí habla de también microorganismos que favorecen el famoso rigor mortis, más allá de la contracción de la carne a medida que evoluciona en el tiempo. La producción de bebidas fermentadas. Desde la antigüedad, los egipcios tomaban bebidas fermentadas, y luego, con la llegada de las destilerías, ya pasamos no solo a la fermentación, sino a un proceso de calentamiento, y bueno, y tenemos los whiskies, las bebidas espirituosas, etcétera. Pero fíjense en la cantidad de eventos en los que las bacterias lácticas fermentan el producto, y sirve esto, ¿saben para qué? También no solo para cambiar la composición de los azúcares, etcétera, sino que bajan la acidez y tienen un efecto protector del alimento. Y después estos que son, la verdad, que los que vemos habitualmente en nuestras heladeras cuando dejamos la paleta o el jamón o el queso, durante una semana no lo comemos, o el tomate, y después abrimos la heladera y dijimos, uy, ¿por qué el jamón tiene toda esa pátina sobre la feta? O el queso empieza a tener cositas verdes, o la carne empieza a estar toda más pegajosa, lo mismo la presa de pollo. Bueno, existen estos que se llaman microorganismos del deterioro, ¿sí? Los microorganismos del deterioro, yo no sé si acá arriba, yo lo veo solo, ustedes ven la pantalla limpia, ¿no? Porque por ahí... Sí, la pantalla limpia, pero has tocado la pizarra y te quedaron unas rayitas rojas. Si Ay, las mira, volví a bueno. tocar la rayita roja, creo que se puede tocar con un borrador y se van. Bueno, después las corto, la seta del zorro. Sí. Bueno, entonces, acá hay lindos dibujos de hongos en una cáscara de Naranja. naranja, o que puede ser tomate, que son los típicos agentes deteriorantes, porque uno, como yo decía, tenía una profesora que decía, uy, uno le saca la capita de hongos y lo puede seguir comiendo. Hay mucho de esto que se puede hacer y mucho no, pero en definitiva son deteriorantes y no son patógenos, eso nos tiene que quedar claro. Entonces, lamentablemente algunos, como los hongos, cuando están en una cantidad muy generosa y pasan los límites, ya pueden producir otra cosa que son toxinas. Entonces ahí sí que por más que le saquemos la capita, tratemos de no comer algo que tenga demasiados hongos. Pero bueno, estos agentes del deterioro lo que producen son cambios en la estructura visual, y sin duda que empiezan a favorecer fenómenos de enranciamiento. Todo es por el tema de la degradación enzimática. Bueno, todos los fenómenos que estos agentes alteradores, que no son nada más ni nada menos que bacterias, empiezan a producir sobre el alimento. Entonces, tenemos que acordarnos de la existencia de estos, que tan importantes son. ¿Saben en qué momento? Al momento de evaluar la fecha de vencimiento de un producto. Eso después lo vamos a ver, pero es algo del estilo. O sea, un alimento deteriorado y en donde comienza a aparecer esta flora de deterioro, hace que el alimento a caer dentro del punto del vencimiento, deja de tener una vida útil. Acá hay un montón de ejemplos que después, cuando ustedes vuelvan a ver el video, si los quieren ver, es todos los efectos de todos los mecanismos por el cual los alimentos se van deteriorando con el tiempo. Y muchas veces se deterioran por microorganismos, pero también recuerden que se deterioran por otras cuestiones que no son solo los microorganismos. Tal vez de microorganismos una manteca esté bien, pero empieza a tener gusto rancio.
porque las grasas, comienza a haber una lipólisis y las grasas cambian a darle una rancidez en el producto. Y eso pasa en otros alimentos también. Entonces puede estar bien de microorganismos, pero el producto ya no es palatable, de textura, etc. Qué lástima que tengo estas rayitas, pero bueno. Pero toca, haceme caso si querés, Sí. toca donde dice pizarra, vas a encontrar algo que es goma. Abajo de todo, lo deberías tener. Porque yo tengo acá un anotar, borrador, a ver si saco todo, ahí está, mirá qué lindo. Borrador. Ahí está, perfecto, ya salió. Perfecto. Muy Bien. bien. Te Acá, quedó una, ahí está. Ya está, ya no, está. ya está. Bueno, esto es nada más ni nada menos que pensando en que si un microorganismo está en nuestro alimento, ¿qué pasa una vez que se instaló? Que después vamos a ver por cuáles razones puede ingresar un microorganismo al alimento, pero si está, lo que podemos llegar a hacer es por algunos métodos tratar de que se muera, ¿sí? Por ejemplo, en una carne o en una pasta o en un arroz, yo proceso el arroz, lo caliento, lo hiervo y seguramente haya una flora que se haya muerto. Lo mismo en una hamburguesa o en un relleno de empanadas, ¿sí? Hay una muerte de una cantidad de microorganismos por ese calentamiento en el relleno de la empanada que hace que la cantidad de microorganismos sea mínima. En microbiología, lamentablemente, nada es cero absoluto. Entonces, siempre va a haber una cantidad mínima que se mantenga. Si yo esa carne picada la mantengo en la heladera, seguramente esos microorganismos no vayan a proliferar. Ahora bien, esa cantidad mínima que tal vez haya sobrevivido, si las condiciones en las que yo dejo el alimento son favorables, los microorganismos van a crecer fantásticamente. Y van a crecer en cantidad, hay algunos que por cantidad después yo como la empanada y me van a afectar con una diarrea, o tal vez hay otros microorganismos en otros productos que tal vez crezcan, proliferen y me produzcan una intoxicación, como por ejemplo comiendo una torta de crema. Si la torta con la crema quedó fuera de la heladera durante 5 o 6 horas, seguramente y esté el microorganismo que produzca la toxina, seguramente pueda yo intoxicarme. Muchos de ustedes en su vida han tenido episodios de diarrea, episodios de tal vez de vómitos a las 4 horas de haber ido a una fiesta y haber comido algo. Entonces, acuérdense que lo más probable es que haya pasado algo de esto. ¿Está bien? Que el alimento haya arrancado relativamente bien y después, si las condiciones no estaban dadas como para que el alimento se mantuviera con una población baja de microorganismos, los microorganismos proliferaron y tuvimos algún episodio gastroentérico. Vamos a la siguiente. De esto les hablaba cuando hablábamos de la vida útil. No tienen que saber nada de tablas, pero fíjense, es lo que les decía recién. Acá hay como 4 placas de Petri sobre la izquierda. Las placas de Petri son algo, no sé si ustedes me están viendo en la pantalla. Sí, lo vemos. Son algo parecido a esto, ¿sí? Con medio de cultivo. Y esta un es envase, decirle que es una claro. tapita como una crema chatita que viene así con rosca. Bueno, Exacto. esta no tiene rosca, tiene una base Bien. y tiene una tapa. Esta la voy a abrir porque está mal hecha, pero fíjense que es una base, una tapa, y esto es el medio de cultivo en donde van a crecer las bacterias, ¿sí? Porque la idea es que nosotros podamos saber, uno dice, ¿cómo una bacteria crece? ¿Cómo la puedo ver? Si solamente la veo al microscopio. Bueno, cuando ustedes traen un alimento para analizar, o cuando llevan a un alimento a un laboratorio, o cuando viene bromatología y les dice, yo me voy a llevar una muestra, ¿qué se hace? Se va al laboratorio,
se toma la muestra, empanada, leche cruda, el alimento que se les ocurra, se toma agua, se toma una porción determinada y de ahí se hacen distintos análisis, ¿sí? Entonces, algunos análisis son recuentos y algunos análisis son investigaciones. Las investigaciones van a ser para microorganismos que sean perjudiciales o patógenos, ¿sí? Y los recuentos para ver en qué rango estoy según el código alimentario, que es como nuestra Biblia. Recuento quiere decir que los voy a ir contando, a ver cuánta unidad deformadora, cuántos puntitos aparecieron. Entonces me fijo en la legislación y veo a ver si estoy dentro de ese valor. De los parámetros, exactamente. Entonces, cuando el alimento está dentro de la fecha de vencimiento, como le llamamos, seguramente, como les dije, tenga una carga bacteriana como aparece acá abajo en la placa de más abajo, ¿sí? En la primera, que son 3 bacilos. No se visualizan así en una placa, pero tengan en cuenta que puede ser algo parecido. Esto de 3 se debe mantener en el tiempo, fíjense, como en el tiempo que acá dice de almacenamiento, alimento 1 y 2, hasta tanto de golpe se den las condiciones como para que pase algo que en los microorganismos empiecen a proliferar. ¿Cuáles son las cuestiones que pueden pasar en el alimento para que yo, de 3 microorganismos que tengo en un volumen dado de alimento, pase a tener 30, 300, 3000, y así se vaya de manera exponencial el crecimiento? ¿Qué tiene que pasar? Como dije antes, puede haber un cambio de acidez, puede haber un cambio de temperatura, puede haber un cambio de aerobiosis, anaerobiosis, algo que las bacterias vean que de golpe se les volvió el ambiente favorable. Y cuando las bacterias ven que el ambiente se vio favorable, chao, se dispara la cuenta y ahí empiezan a proliferar las bacterias. Entonces, sí. Sí, Aerobiosis quiere decir que por ahí el alimento, y anaerobiosis, para dejar así un poquito sentado, ponele, lo tenés envasado, tenía una cantidad de oxígeno, las bacterias lo respiraron, se lo consumieron, y entonces pasaron de tener oxígeno a no tener. Eso es lo que les quiere decir Lali. Exactamente, exactamente. Ahora están muy de moda las carnes envasadas al vacío. Bueno, obviamente que desde hace muchos años el envasado al vacío disminuye o favorece, o sí, disminuye el tema de la posibilidad de que proliferen los agentes deteriorantes, ¿sí? Entonces, retrasa esa posibilidad de que los microorganismos se vuelvan de mayor cantidad rápidamente, ¿sí? La carne al vacío pasa lo mismo, o sea, es envasado al vacío, disminuye la cantidad de oxígeno y los agentes deteriorantes van a verse como desacelerados, inhibidos, ¿sí? Porque no tienen oxígeno para crecer. Si no tienen más oxígeno. Claro, al no tener más oxígeno no pueden vivir. Nosotros no podríamos vivir sin oxígeno. Exactamente. Y generalmente los agentes deteriorantes están relacionados con el oxígeno. Uno o del otro. Bien. No sé por qué habla así el... Porque está diciendo que está grabando y de golpe dejó de grabar y ahora volvió a grabar. Sí, se me fue la internet a mí, así que ahí está de vuelta. Tranquila, tranquila. Buenísimo. Bien. Esto es importante
es muy importante para todos aquellos que están haciendo trabajos seguramente con calentamiento de sus productos, hay mucho acá para hablar con esta filmina. En principio, por lo que ustedes ven, hay un termómetro hermoso ahí dibujado, y alrededor del termómetro un montón de bichitos, una parte verde, una parte roja y una parte azul. Bien, después acá dice factores favorables y factores desfavorables, y después hay toda una línea de colores en la parte derecha que habla de lo que es el pH. Entonces, ¿qué pasa hablamos de las bacterias y a la vez lo solapamos con el tema de los alimentos? Tanto las bacterias como nosotros, para poder vivir, necesitamos agua, fundamental. Sin agua, las bacterias se ven inhibidas en su crecimiento. Lo mismo con los nutrientes, lo mismo con la situación de oxígeno, hay algunas que no necesitan, entonces de anoxia, y lo mismo con la temperatura. Entonces, todos estos factores hacen que el microorganismo crezca en un alimento o no crezca. Imagínense que el alimento más rico y nutritivo que existe son los huevos y la leche. O sea, todos aquellos que trabajan con huevos y con leche estén muy atentos porque están con el mejor nutriente para las bacterias. ¿Por qué les parece que puede ser el alimento más que la carne y más que los vegetales? ¿Para qué sirve la leche? ¿Cuál es el fin de la leche? ¿Alguno que tire un...? Son muchos. Hola. Sí. Yo calculo que por la cantidad de azúcar que funciona como alimento, la leche, ¿puede ser? Sí, pero ¿para qué? En la naturaleza, ¿a quién le da? ¿Quién da la leche? Bueno, a la vaca, a los terneros, digamos. Exacto, como exacto. alimento. Exacto, entonces imagínate que tiene que ser el alimento más rico porque hace que un bebé crezca en una mujer y en un ternero o en cualquier animal mamífero crezca su recién nacido. Así que imagínense que eso, como producto, la leche es el más nutritivo. Y lo mismo con el huevo. Los huevos. El huevo va a ser un futuro embrión y un futuro pollito. Así que Ahora Sí. Perdón, hago un paréntesis ahí con el tema de los huevos, que tengo un temón yo con los huevos. Sí, sí. El huevo, hay que conservarlo en la heladera. Ahora, ya de los productores, ¿no? No sé si el productor en sí, pero sí los distribuidores, no los conservan en la heladera. Así que el tema que yo siempre tengo es, yo los guardo en la heladera, pero esos huevos que yo voy a utilizar, mi materia prima, ya estuvieron a una temperatura riesgosa, o de riesgo, digamos. No sé cuánto tiempo. Se supone que deben ser los más frescos En posibles. realidad, ¿puedo decir algo? Sí. La legislación, si uno se fija en el SENASA o en el Código Alimentario Argentino, te dice que puede estar a temperatura ambiente, no superar demasiado, puede estar y va a ser un huevo fresco, ¿sí? Si lo sacamos de la granja, tiene un rango de temperatura en la que puede estar. Cuando uno compra huevo a esa temperatura, lo que pasa es que depende, ponele en Chivilcoy, donde yo vivo, las granjas, ninguna te pone cuándo fue la fecha, o cuál sería su fecha de vencimiento, no te colocan nada. O de recolección por ahí, porque no o sé de fecha recolección, de para vos poder, claro, para vos poder saber. Generalmente cuando uno compra para estas pequeñas unidades, las vas a elaborar lo más rápido que se pueda, y si las pusiste en la heladera, en el lugar donde corresponde para la heladera poner los huevos, o si no, envasados, o sea, en un tupper, en ese tiempo corto no tendrías ningún problema. El asunto es si los voy a lavar o no los voy a lavar para meterlo adentro de la heladera.
Te voy a No, te digo preguntar. que no se No lavan. se lavan, muy bien, no se lavan para ponerlos en la heladera. Sí se lavan antes del momento de usar. Exacto. ¿Cómo lo tengo que lavar? Abajo de ponerlo en el chorro de agua, no en agua estancada, ¿comprenden? Siempre en el chorro de agua e ir abriéndolos de a uno, ¿sí? Tratando de que no se produzcan derrames de esa agua dentro del futuro alimento también, ¿eh? No sé, Sí. Lali. No, no, sí. Lamentablemente esto del vencimiento debería ser algo como de rutina. Ajá. Seguramente hay huevos que vengan con un largo vencimiento, con un largo periodo de recolección, que eso a veces no lo sabemos. Claro. Eh, y los que procesan los alimentos, nosotros le decimos, bueno, ese alimento, ese huevo que vas a usar para un alimento, el alimento debería tener algún tipo de tratamiento térmico. El huevo crudo Ajá. como tal, lamentablemente, no se debería usar. Ya es sabido hace muchos años atrás, Salmonella solamente estaba presente, que es el patógeno que está asociado y es el más conocido, puede haber otros. Salmonella estaba presente solo en las cáscaras, ¿sí? En las membranas externas. Ahora bien se sabe que la salmonela se puede incorporar mientras el óvulo baja del oviducto de la gallina y ahí ingresa antes que se le generen las membranas. Entonces el huevo puede traer en su interior salmonela. Por eso es lo de cocinar cualquier producto que tenga dentro de sus ingredientes huevo. Más allá, si usan huevo líquido, huevo en polvo, tratado previamente, ¿sí? Porque hay gente que, bueno, la industria generalmente en grandes volúmenes usa huevo líquido o huevo en polvo. Eh, pero sí, Esos ya eso están tratados. Es como si tuviera una exactamente, pasteurización y cuidando los exactamente. nutrientes. Eso tienen que tener en cuenta. Eso que está hecho con huevo en polvo o huevo líquido tiene un tratamiento de pasteurización que hace que me quede en cierta medida tranquila con el tema de la salmonela. No sé Una si vos... pregunta. Sí, sí. Y cuando te dan el huevo, como viste, frito pero crudo adentro, ¿no pasa nada? Silvia, ¿querés decir Eh, algo? Sí, Las tortillas es una situación de compromiso esa. Porque sí, la famosa tortilla babé y los huevos con el centro líquido, no es a riesgo, conveniente. no Sí, es es a conveniente. riesgo. Sí. Mm, mm. Las granjas habilitadas a expender huevos, etcétera, las grandes productoras, tienen todos unos sistemas de análisis de riesgo y manejo de instalaciones como para detectar y saber Perdón, si... una pregunta. Sí, Yo elaboro licores artesanales, ¿no? En base a miel y hago de huevo. Yo le doy la temperatura de más de 60 grados al huevo. Pero con respecto al vencimiento, yo con los licores no tengo vencimiento. ¿Con el huevo o la leche tendría vencimiento? Sí, tienen vencimiento. Todos la los leche, productos. claro, claro, claro. El tema es que si vos, una cosa es hacer análisis al producto final y una cosa es hacer a las materias primas. Tal vez vos, si tenés interés, le podés hacer a las materias primas con las que trabajás, si no sabés de dónde provienen y te querés quedar tranquila, o podés hacerle al producto final y decir, bueno, mi producto final tiene tales características, eso habitualmente también cuando éramos chicos comíamos el huevo con mucho azúcar y le agregábamos alcohol. Bueno, acá dentro de estos puntos está la sal y el azúcar que figuran como factores desfavorables, porque el agregado de ciertos ingredientes a mis elaboraciones hace que las bacterias se vean inhibidas. Si yo le agrego mucha sal al medio, como es un jamón crudo, si le agrego mucho azúcar, como es una mermelada,
o si le agrego alcohol, como es una bebida de las que estás hablando, seguramente la salmonela o la bacteria que haya esté inhibida en su crecimiento por esa cantidad de agentes externos que hace que esté como en letargo. Tal vez no esté muerta, ¿está? Que si vos ese licor después lo diluís mucho y lo dejás a temperatura ambiente, pues se den las condiciones, a lo mejor alguna bacteria resista. Pero en sí, el código alimentario para estos productos no busca patógenos porque seguramente con el grado de alcohol que tienen no lo vayas a tener. Pero puede ser que esté en tu producto, en tu materia prima. Entonces, no sé, Silvia, si tenés algún... Claro, una cosa interesante, viste que hablábamos de desfavorables. En el caso de la sal, ¿qué hace? Me quita el agua. A ningún ser vivo le va a gustar estar en un ambiente que no tenga agua. Lo mismo que el azúcar, ¿sí? Lo mismo que la modificación del pH, tampoco si tienen un pH ácido. Pero es bueno acompañar estos productos que son artesanales con otro que también con alguna tecnología aplicada, como sería, por ejemplo, si no vamos a esterilizar los envases, por ejemplo, con el producto adentro, ponerlos en frío, o sea, en un refrigerador, acompañarlos con alguna otra cosa que la carga microbiana que tenga pueda o conservarse, o si se ve inhibida, como dijo Lali recién, con respecto al alcohol, a la sal o el agua, baje el número que tiene. Pero si lo dejo a temperatura ambiente, me parece que también podría llegar a correr riesgo, dependiendo de quién lo haga, cómo lo haga, qué buenas prácticas. Lali, no sé. Sí, la voy a silenciar a Teresa, discúlpame, Ya la Teresa. silencié, ya la Ah, silencié. buenísimo, buenísimo. Bien, entonces, por eso digo que esta diapositiva es muy interesante porque con esta podemos trabajar un montón. Entonces dijimos que el agua es importante como un factor como para que el microorganismo crezca. Imagínense que todos los productos frescos que tienen una cantidad de agua importante, la mayoría de los productos frescos tienen un alto contenido, un alto porcentaje de agua, son los que más rápido se pudren, ¿sí? Entonces, bueno, los nutrientes, dependiendo qué alimento, es más favorable para que existan algunos microorganismos y otros no. El tema del oxígeno, dijimos, la mayoría de los deteriorantes vive a expensas del oxígeno. Y la temperatura, acá vamos con el tema este. Vamos a ver este termómetro. Este termómetro es importante a la hora de ustedes saber las temperaturas con las que deben trabajar. Entonces, ahí figura un 5 gigante a la derecha, un 60, un 70, ¿sí? Y una zona de peligro en rojo. ¿Qué significa? El termómetro tiene más cantidad de zona de peligro que cantidad de zona azul y verde. Estamos en grandes problemas, o sea, que por arriba de 5 grados y casi hasta 60, tenemos posibilidad de que los microorganismos crezcan. Obviamente que hay microorganismos que tienen más gusto por la heladera, hay otros que le llamamos psicrófilos, porque les encanta vivir en el frío, o psicrótrofos. Después hay otros que le llamamos mesófilos, que les gustan las temperaturas medias, que son también unos cuantos que nos afectan, porque tienen la misma temperatura que nuestro cuerpo. La mayoría de los patógenos que nos afectan viven tranquilamente a 37 grados. Y después hay otros tantos que les gustan las temperaturas que le llamamos termófilos, temperaturas altas. Entonces, nuestros productos en heladera deberían estar con una heladera entre 1 y 4. Yo los invito después a que vayan a sus heladeras y tal vez pongan algún termómetro o algún sensor y vean qué pasa. Si ustedes tocan un producto que está a 8 grados, seguramente lo sientan frío. Yo en una época
tenía una heladera que cuando fui a poner un termómetro decía, bueno, enfría poquito, pero enfría, estaba a 10. O sea que estaba en un caos doméstico, y las cosas salían relativamente frías, y más en épocas de verano, peor todavía. Entonces, las temperaturas ideales de refrigeración, obviamente que son entre el 0 y el 4, o entre el 1 y el 4. Ya en 5, como les digo, hay un microorganismo que se llama listeria, y otro patógeno que se llama Escherichia coli O157, que es la famosa que le decimos las hamburguesas de McDonald's, pero muchas veces están en otras hamburguesas y en otros productos, que esas crecen tranquilamente a 5 grados centígrados, ¿sí? Una cosita, el 19 pusieron el día del síndrome urémico hemolítico y pusieron así en todas las redes que cuidemos a nuestros chicos. Qué importante esa bacteria que estás hablando. ¿19 de agosto? Ajá. Bien, bueno, buen recuerdo. Esa bacteria que les dice Silvia, o sea, lo que yo mencioné como Escherichia coli, que tiene un serotipo que se llama O157H7, tenemos el orgullo de tener la mayor tasa de prevalencia en el mundo. No, orgullo no. Bueno, siempre salimos campeones, eso es lo peor. Bueno, de ser los que tenemos la tasa de prevalencia más alta en el mundo de la aparición de esa bacteria, y más que de esa bacteria, del síndrome que produce en chicos de menores, le llamaban de 5 años, ahora ampliaron un poco más, que produce un síndrome que se llama síndrome urémico hemolítico, SU. Y bueno, y obviamente que hay tantos estudios y se intenta evitar de la aparición de ese microorganismo que hasta impusieron un día del síndrome urémico hemolítico, ¿sí? A eso les Y comentaba pusieron, Silvia. cuidemos a nuestros chicos porque son la Exacto. población de riesgo. Es la población de riesgo. Y aparentemente en Argentina lo que tenemos primero, la ingesta de grandes volúmenes de carne. Después de los formatos de carne picada, que la carne picada, seguramente hayan escuchado alguna vez, lo que hace la bacteria que está por afuera, se internaliza en el picado de la carne, y si había bacteria por afuera del músculo, se internaliza y uno mezcla todo, ¿sí? Acuérdense que el músculo carne como tal es estéril, excepto por ejemplo en el cerdo que le puede aparecer triquinela, pero en el caso del músculo de la vaca y de los animales en general, nosotros mismos, los microorganismos pueden andar por el intestino, por la sangre, pero el músculo en sí es un elemento estéril. Entonces, si comemos un jamón, puede llegar a que el jamón tenga algo que se le interiorice, o que tenga algo en el músculo por afuera, pero no internamente. Bien, entonces, vamos al tema ¿Puedo de la decir algo, Lali, que vi en Sí. el chat? Que Graciela dice, pero ella pone en el licor huevos de su granja, de ella, no sé cómo puso, a ver, que lo vuelvo a leer, si había alguna diferencia. Ves, después me aclaró, tengo una granja, por eso utilizo los míos, para estar segura que las gallinas están sanas para los licores. Yo de veterinaria no sé, Bueno, pero claro, le podemos decir. lo que no sé si hay una sintomatología que hace que las gallinas se muestren distintas si tienen salmonela o no. Para mí no. Se porque analiza claro. la paja donde se guarda y se la saca esa paja constantemente para que no haya contaminación entre una gallina que por ahí no lo tiene y otra que sí lo tiene. Me parece que no se les nota desde afuera, digamos. Sí, es porque ellas como que son portadoras sanas. Entonces los microorganismos que tienen los portan, viven sin problemas, como las vacas cuando tienen Escherichia coli 157 en su intestino.
La Ujú. liberan a través de la materia fecal y bueno, y después nosotros comemos alimentos contaminados, etcétera. Pero más allá de eso, no sé qué decirte. Una cosa que habitualmente se puede, y acá en el laboratorio que está la gente de Microgeneral, hacen cama de pollo, hacen análisis de cama de pollo como para detectar si puede llegar a haber salmonela. Ahí Graciela me sigue escribiendo, no entiendo mucho, dice en Chivilcoy con un grado al 19 grados, no entendí. Las salmonelas yo creía que se detectaban con la diarrea. No, ya sí es no sé, no quiero hablar porque no sé. Te puedo llegar a preguntar para el Sí, próximo vamos encuentro. a averiguar eso, sí. Sí, lo voy a anotar. Em, Igual si tiene una granja, tiene un veterinario. Le puede preguntar al veterinario para estar seguro. Puede pedir que le haga algún análisis a su granja, ¿no es cierto? A sus huevos, ¿no es cierto? O a la sí, cama, no sé. mejor, como vos le decías, si Mm, no se arruina mm, la mm, cobertura. mm, mm. Bueno, entonces, en este rango, ya hablamos del tema del frío. El frío, acuérdense, no mata. Por más que el alimento esté frisado, muchos dicen, ay, está frisado, no pasa nada. Hay muchos estudios de, por ejemplo, en la industria de los helados, que existe un microorganismo que se llama listeria, que es posible de vivir tranquilamente a -18 durante mucho tiempo. Lo mismo que esta famosa Escherichia coli que hablamos recién. Entonces, el frío no mata. Luego tenemos todo este rango que es de ambiente favorable para que crezcan los microorganismos, y acá tenemos que pensar en alimentos frescos que tienen que estar refrigerados, o en alimentos preparados que si necesitan refrigeración tengan que estar refrigerados, porque si los dejamos a temperatura ambiente, cualquier microorganismo, como dijimos, puede proliferar. ¿Puedo decir algo? Cuando exponen en las ferias, por ahí tienen panificado. El panificado por sí solo no requiere refrigeración, pero a veces hacen panificados con crema y los dejan al sol. No, es un rango de temperatura peligrosísimo. Se genera vapor, si hay algún honguito se puede reproducir, encima tienen crema algunos, ¿sí? Ojo con eso, ténganlo en cuenta. Bien. Acá tenemos entonces, aparecen los 60 grados y los 70 grados. 70 es una temperatura ideal. La pasteurización, cuando le llamamos en baja, y la que se puede hacer de manera hasta hogareña, es de 63 grados de la leche, de 63 grados 30 minutos, ¿sí? Entonces, por eso aparece el 60, porque ya es una temperatura en donde todas las bacterias que le llamamos vegetativas comienzan a disminuir en cantidad. O sea, empezamos a aplicar calor y aquí, a partir de los 63 grados durante un tiempo de 30 minutos, una leche queda sin la mayoría de las células vegetativas, incluidas bacterias tan patógenas como el Mycobacterium, que produce tuberculosis, o una brucela que produce también problemas de aborto, graves problemas en la salud, tanto de animales como humanas. Entonces, la pasteurización en realidad es un método de calentamiento que está hecho para disminuir la cantidad de células vegetativas y principalmente esos dos microorganismos que son tan importantes a la hora de producirnos enfermedades. Una Aquí que, célula vegetativa, por las dudas que no se sí, entienda, sería sí, una célula que tiene posibilidad a reproducirse. Eso es una célula vegetativa, ¿no? exacto, exacto. O sea, las bacterias son todas células que le llamamos células vegetativas, porque son células que están listas como para crecer. Y, por ejemplo, la Escherichia coli, si el tambo no tiene un buen sistema de higiene y de sacada de la leche, bueno, puede
la vaca estar bosteando, limpiarse, lamerse, mover la cola, y esa leche contaminarse, también por malas prácticas higiénicas del tambero. Entonces, la leche contaminada con Escherichia coli, que proviene del intestino de la vaca, con 63 grados 30 minutos desaparece, ¿sí? Lo que no desaparece en la pasteurización son las bacterias que le llamamos esporuladas. Hay mucho en el ambiente y que bueno, que esas sí se disminuyen, pero no desaparecen. Bien. Ahora bien, 70 grados, 75 grados es la temperatura ideal que se les recomienda tener en los containers, como están en las roticerías, para mantener las comidas listas para consumo. Si ustedes van a una roticería y la temperatura de la bacha donde está el agua no está hirviendo, lo que significa que la temperatura del alimento esté en 75, lo más probable es que estemos en problemas. Si uno toma un alimento que lo podemos agarrar con la mano, ¿sí? Significa que está caliente, decimos, esto está caliente, pero si lo podemos agarrar con la mano por un tiempo, significa que ese alimento no está tan caliente como para que los microorganismos no hayan crecido. Si yo tomo algo que está a 75 grados, es algo que al instante lo voy a tener que soltar, porque va a estar muy caliente, ¿sí? Entonces, hagan esa prueba y si tienen un termómetro, midan y van a ver que 75 grados es una temperatura que casi es poco probable que la puedan sostener. Y es la temperatura que debería mantenerse los alimentos que están listos para consumir. Bien. Obviamente que por arriba de 70, 80, nosotros tenemos una filmina en otro lado que es muy interesante porque acá arriba aparece un cajoncito con una bacteria muerta. Sí. Gracias a Dios, la temperatura de ebullición hace que la mayoría de los microorganismos mueran, ¿sí? Y hay un fenómeno que es la esterilización comercial, que ayuda a eso. Todos los enlatados que uno come, que están en el supermercado, pasaron por la industria a través de una esterilización que le llamamos comercial. Es una cantidad de grados importantes por un tiempo determinado que hace que la cantidad de microorganismos que estén, esos famosos esporulados que tal vez no mata la pasteurización, en la esterilización disminuyan casi a límites insignificantes. Vamos a decir que supera la temperatura de la ebullición, va entre 116 y 121 grados, y va a depender, no es lo mismo el tiempo para una lata de arveja que para una lata de durazno, ¿ven? En el centro al menos tuvo que haber llegado, ponele a 121 si es la temperatura máxima, al menos 3 minutos. Exactamente. Perdón, pregunto, ¿qué pasa con las latas abolladas? Abolladas, muy bien, contesto bueno, yo. Sí, dale. La lata abollada, vos fíjate que puede ser que te pase así. Si uno sabe cuál ha sido el proceso, por qué esa lata cayó así abollada, por ejemplo, no sé, se cayó un camión ahora con todas latas, bueno, las podemos consumir. Pero si voy al supermercado, yo no sé cuándo ocurrió eso y por qué tengo esa lata abollada. Fíjense lo que pasa. Adentro de las latas tienen una pintura, un barniz, que me va a separar el medio, o sea, el alimento, que puede ser ácido también, de la chapa o de la hojalata y de las uniones que tiene, porque vieron que si ustedes se fijan, el cuerpo tiene como una soldadura en el medio. Entonces, bueno, también hay otros componentes. El hecho de tener un medio ácido que se haya saltado ese barniz y que haya tocado la lata, va a producir un deterioro, un desgaste de esa lata,
hacia el alimento, pequeñísimo, se denomina pila eso, un camino de electrones o de metales hacia el alimento, y eso hace microperforaciones, que me puede ocasionar que pueda ingresar la flora propia del ambiente, vaya ingresando ahí adentro de ese alimento, y que encuentre todo tipo de nutrientes, se desarrolle, como habíamos dicho, tiene agua, tiene nutrientes, se desarrolle, las latas se hinchen, fermenten, puede pasar, bueno, puede aparecer justamente lo que habían intentado elegir que no esté, como por ejemplo los Clostridium, que les gusta vivir sin oxígeno, podemos encontrarlo ahí adentro, y bueno, y tendríamos un terrible problema. Eso, es por eso que no se debería usar, ni las latas hinchadas, uno toca vos tenías, Lali, una filmación que Sí, estaba muy linda, sí. apretás la tapa y apretás la cola de la lata, por decirlo de alguna manera, y no se tiene que hundir, ¿no? Claro. Sí, es como que la lata abollada, hay veces que la abolladura es leve y uno dice, bueno, en los supermercados muchas veces puede llegar a haber algún tipo de esas latas como más barata, cuando lo que hace es perder la integridad, la lata abollada. Entonces no sabemos hasta qué punto, como dice Silvia, alteró esas membranas protectoras como para que ingresen micropartículas de oxígeno o se haya deteriorado como para algún cambio de acidez, y que se empiecen a dar las condiciones como para que crezcan microorganismos que no deseamos, ¿sí? Como dijo, bien mencionó el tema del Clostridium. La otra cosa sería, esto es algo que no tienen que hacer, es si llegan a comprar algún tipo de de latas, el patógeno más peligroso de las latas se llama Clostridium botulinum, ¿sí? Ese Clostridium produce una toxina. Si está presente, produce una toxina dentro del alimento, una toxina preformada. Si ustedes calientan el alimento, van a hacer que la toxina desaparezca, porque la toxina es muy sensible al calor. Entonces, si van a comprar una lata de champiñones que por ahí puede llegar a tener una bolladura, no hablo de las latas que están hinchadas, porque ya eso les digo que ni se les ocurra, con hinchazón de más, ya el aspecto ya no da para comprar, porque hay una cantidad exorbitante, pero de microorganismos, que puede ser Clostridium u otra cosa, pero no. Pero una lata ligeramente abollada, entonces que se la ve del todo bien, tiene larga fecha de vencimiento, el aspecto de lo que tiene adentro es bueno, tal vez podrían llegar a calentar el alimento y ingerirlo una vez que hicieron un buen calentamiento. Arvejas, no sé, espárragos, Ajíes. ajíes, lo que Yo pasa, recomendaría en el horno, 180 está bueno. O sea, está hacer bien. algún alimento Sí. que El les pueda. problema es, claro, el problema es un palmito que uno los come crudos, así como Claro, está. ahí Entonces, está el problema. bueno, habitualmente, o sea, la consigna es lata abollada, lata hinchada no se come. Si es el único elemento en el medio del desierto que tienen para alimentarse, traten de previamente hacerle una cocción antes de ingerirlo. Y si coman los Chito de grandes nada huevos, más, no le den a los chicos. entonces, en cualquier lugar donde yo tenga mis materias primas, lo puedo poner adentro de una heladera, porque se ha puesto, se puede controlar la zona de envasado. Si ustedes, no sé, producen galletitas y quieren saber si están trabajando en un ambiente en donde el aire del ambiente donde envasan está con una mínima cantidad de microorganismos, podemos abrir las placas ahí. Entonces, ¿cómo se hace? Yo les voy a mostrar que acá, no sé si llegan a ver, hay una mesada de trabajo. Entonces, lo que habitualmente nosotros hacemos es esto mismo, se puede reproducir en cualquier otro ambiente. Es abrir esta placa, como dijimos que tenía tapa y tenía base,
se abre. Yo una vez que la abra voy a tratar de no hablar, así, ahí bien, ahí está, así no le voy a liberar mis bacterias, mis microgotas. Entonces directamente voy a poner una con un medio de cultivo en particular que se llama hongos y levaduras. Como su nombre lo dice, el medio de cultivo, cuando caigan acá esporas de hongos y levaduras, van a estar como más propensas a crecer porque el medio es rico para esos microorganismos. Y la otra es un medio más general, que puede ser un medio de recuento para bacterias generales, o también hay otro medio que se llama tripteína soja agar, que crecen las bacterias en general. Entonces yo voy a dejar estas dos, una al lado de la otra, abiertas de esta manera. Yo no sé si llegan a visualizar, y se los voy a mostrar acá más cerca. Hago esto, ¿sí? Hago esto. Lo dejo destapado durante 15 minutos, y todos los efectos del aire que haya en este ambiente van a ser suficientes como para que caigan microorganismos sobre esas placas, ¿sí? Sobre la superficie, que es una superficie, yo ya les mostré. Estas se las vuelvo a mostrar, porque no sé si ven que tiene como unas sierras ahí, que es el agar, como si fuese la gelatina que endurece este medio, que no llegó a disolverse del todo, entonces quedó como un bodoque. Esta placa obviamente no sirve, no la voy a usar, por eso se las estoy mostrando de prueba, pero si no, es totalmente liso. Entonces, todas las esporas o los microorganismos que caigan sobre la superficie van a ser los que yo después haga la cuenta. Vamos a hacer un cálculo, ahora vamos a calcular que a las y 20 lo vamos a cerrar. Después acuérdense de pasarme la data. Bueno, ahora bien, todos los microorganismos que están que lo que consideramos en el ambiente, generalmente son microorganismos que son capaces de resistir al ambiente. Y lo más probable es que lo que haya en el ambiente sean lo que llamamos esporas de hongos, ¿sí? Y algún otro microorganismo que haya si estamos en un ambiente muy húmedo, puede llegar a haber una cantidad de microorganismos más importante que estén vehiculizados por las microgotas de humedad. Lo mismo que pasa cuando si hay un grupo de personas que esté acá alrededor mío hablando, seguramente alguna microgota cae y puede crecer algo, ¿sí? Alimentos conversados, como digo yo, el helado, la pizza, la hamburguesa que me la entregan charlada. Claro, tenés razón, alimentos conversados. Por ejemplo, nosotros tenemos alumnos que están en distintas fábricas trabajando, y un grave problema son, por ejemplo, las magdalenas de las industrias de estas empresas que hacen la masita, el bizcochuelo de forma de magdalena, que habitualmente sale tibio y se envasa, por más que pase por una línea de aire frío, un enfriamiento rápido, se envasa habitualmente con cierta temperatura. Entonces, en la zona de envasado, obviamente que no es un aire estéril. Entonces, ese ambiente en el que tiene que estar cerrada la magdalena, porque después se envasa en esas bolsitas de plásticas, hace que por ahí caiga alguna espora ambiental y después ustedes reciban una magdalena con un indicio, o lo mismo nos pasa con los panificados, ¿no? Que después de la fecha de vencimiento, o muchas veces antes, tenemos los micelios de los hongos que aparecen. Bien, entonces, esto va a ser un control del ambiente en el cual nosotros estamos trabajando. Esto mismo se puede poner, como les digo, en distintas situaciones dentro de su casa, a donde producen el alimento, dentro del área de depósito, o en una empresa, en distintos espacios, como para hacer un control. Lo que siempre les digo, si lo hacen por primera vez,
luego lo van a tener que hacer de manera sucesiva como para tener un valor de referencia. Lamentablemente en nuestro código alimentario y en muchos lugares del mundo no está tabulado la cantidad de microorganismos ambientales que tiene que haber en una superficie. Entonces eso queda medio ahí como en una nube negra. Pero se estima que no debería haber en un ambiente limpio más de 10 colonias en una placa, ¿sí? Habiéndola abierto como yo la abro. Esto después se va a incubar, por las dudas le completo antes de seguir, se va a incubar durante 7 días a estufa, ¿sí? Los hongos y levaduras a una estufa inferior de 20 grados, 20-25, y el resto a una estufa de 30 grados. ¿Puedo decir algo? Todo. Bueno, ay, gracias. El ambiente también lo perjudican los aires acondicionados. Los filtros hay que lavarlos, ¿sí? Lavarlos, cambiarlos, cada tanto se deberían hasta desinfectar, porque eso también lo que ocasiona es que las esporas quedan, tienen posibilidad de igual de pasar, se pueden saturar, todo tiene un tiempo. Como todas las cosas se lavan, incluidos los freezeres, todo se lava, porque hay gente que cree que porque no sé, no están ahí y el ambiente es limpio, no habría que limpiarlo, o la heladera lo usamos para esto nada más, y bueno, no, todo se debe lavar y se debe desinfectar. Sí. Hay muchos brotes notificados de una bacteria que se llama Legionella, que vivía, bueno, hubo un caso muy conocido en un hotel, en una cadena de hoteles muy importantes en Estados Unidos, que la gente que salía del hotel tenía ciertos síntomas que eran compatibles con Legionella. Cuando fueron a ver las torres de enfriamiento de los aire acondicionados, la bacteria estaba perfectamente viviendo en esas torres de enfriamiento. Entonces, por eso vuelvo a repetir con el tema del termómetro. Las bacterias a bajas temperaturas no se mueren, hay algunas que hasta tienen la capacidad de sobrevivir. Y a través de estos sistemas de ventilación, tranquilamente pueden dispersarse, ¿sí? Tal vez con esta filmina terminemos, y a lo mejor veamos alguna fotito como para charlar un poco, pero la idea es que como factores desfavorables, que a veces, obviamente que para las bacterias, cuando en la línea de factores desfavorables, si la bacteria tiene la acidez adecuada, la bacteria va a vivir. Si tiene la cantidad de sales adecuadas, va a sobrevivir. La cantidad de azúcares va a sobrevivir. El tema es que esto, lo que tratamos de hacer cuando desarrollamos un alimento, o cuando lo fabricamos, o cuando lo producimos, es tratar de manejar estos ítems, que son acidez, sal, azúcar, o alguna tecnología que va a ser en la próxima diapositiva, como para que las bacterias permanezcan siempre en esa famosa fase de latencia, que dijimos que era hasta que termina la vida útil, que se mantengan en letargo, así se llama, fase de latencia o letargo, y que no se disparen. Entonces, en principio, cuando nosotros producimos alimentos, estos son los factores casi de cajón con los que contamos, más allá de las tecnologías que son fundamentales y que vamos a ver en la otra diapositiva. Tecnología, cuando hablamos de tecnologías aplicadas, hablamos, por ejemplo, de calor, que es la tecnología como básica, número 1. Pero obviamente que si el alimento no tiene que ser sometido al calor, y ustedes cada uno evaluará su producto, podremos manejarlo con cantidad de azúcar, con cantidad de sal o acidez. Acá hay una lista en donde van a ver que ya de por sí hay un montón de alimentos que tienen su propia acidez, ¿sí? Entonces, los alimentos ácidos de la naturaleza por excelencia son las
las frutas, ¿sí? Y algunas verduras. Pero bueno, más allá de esto, acá se incluyen un montón de elementos que son ya procesados, como dice pasteles, pastas, queso, soda, ¿sí? Entonces, naturalmente los alimentos, como les digo, traen su propio pH. Generalmente las carnes, el huevo y la leche tienen pH alrededor del 7 o del 6, y los jugos de por sí, un jugo de manzana, un jugo de naranja, si uno los elabora, en cierta medida puede tener cierta tranquilidad porque la acidez propia del jugo puede minimizar la cantidad de microorganismos. Ahora bien, no nos tenemos que quedar con eso solo, porque ha habido brotes de jugos de manzana muy ácidos que tenían microorganismos patógenos en su interior. Y a partir de ahí, en Estados Unidos, por ejemplo, se exige que los jugos se pasteuricen previamente a su venta, ¿sí? Estos jugos, por ejemplo, en cajitas. Las gaseosas generalmente tienen un pH, nosotros probamos en una capacitación que dimos acá en el Centro Regional Chivilcoy, varias gaseosas o aguas saborizadas que están en la venta de distintas marcas y todos tienen un pH por debajo de 4,5, 4,3 nos daban. Entonces eso en general, esas bebidas tampoco traerían problemas. Exacto, exacto. Porque a la gaseosa se le agrega el famoso ácido carbónico, que le da dos cosas. Una, le favorece la famosa burbujita ligeramente gasificada, gasificada del todo, muy gasificada, lo que sea. Pero la otra, el otro plus, que es muy importante en la industria, es que le baja el pH a una acidez, cosa de que por largo tiempo esa bebida no se vea afectada, ¿sí? Entonces, el ácido carbónico que le agregan para darle la burbuja también sirve para minimizar la cantidad de microorganismos. Entonces, hablemos un poquito de la acidez. La acidez, cuando hablamos de acidez, es la acidez propia del alimento o nosotros se la podemos favorecer agregándole distintos ingredientes. El ingrediente típico que conocemos, y que tenemos al alcance de la mano en nuestra casa, es el vinagre, ¿sí? Y acá siempre va el ejemplo para todos aquellos que hagan conservas caseras. Las conservas caseras, como hablamos antes de las conservas, los enlatados industrializados, en las conservas caseras también, y es muy probable que esté el famoso Clostridium. El Clostridium es una bacteria que es esporulada, significa que se forma como una estructura que va a ser totalmente resistente a cualquier cosa. Cuando la bacteria ve que tiene las posibilidades de crecer, la espora explota y se vuelve bacteria activa y ahí produce la toxina. El Clostridium lamentablemente está habitualmente en el aire. Es una bacteria que tiene una gran resistencia, entonces es muy probable que nosotros cosechemos nuestros pimientos, nuestras berenjenas, las lavemos y todo, pero haya una posible población de Clostridium dando vuelta. El Clostridium de la única manera que vive es en condiciones, o cuando explota, como les digo, esta famosa espora, es en condiciones de anaerobiosis, o sea, sin oxígeno. Entonces nosotros hacemos el enlatado, cocinamos el pimiento, los pimientos, las verduras tenemos que tratar de que estén en la mayor integridad posible. Cuando un alimento está lo más deteriorado o maduro, es más probable que tenga menos vida útil que un alimento que esté en buenas condiciones, una materia prima en buenas condiciones. Entonces, yo hago mi pimiento.
muchas veces lo someto a escaso calor. El Clostridium sobrevive porque está la espora de resistencia, y lo pongo en aceite. El aceite me genera, con escasa cantidad de vinagre, el aceite me genera un ambiente que es muy propicio, que si yo después lo dejo a una temperatura adecuada y no tiene tal vez la sal en cantidad, hace que si hay algún Clostridium esporulado y se dan las condiciones, pueda explotar o germinar y producir la toxina. Ahora bien, si yo le agrego una cantidad de vinagre tal que el pH llegue a 4,5, yo me voy a estar asegurando que mi conserva va a estar libre de la posibilidad de que pase lo que les estoy contando. Entonces, cuando alguien viene y nos pregunta, ¿qué hacemos haciendo las conservas caseras? Uno es tratar de modificar, porque muchos dicen, pero hechas en aceite son más ricas. Bueno, traten de que la acidez sea tal como para que perdure en el tiempo. Obviamente que si yo la hago un frasco de ajíes o pepinos o lo que sea en aceite, lo más probable es que le diga, bueno, ponelo rápidamente en la heladera y consumilo en el menor tiempo posible. Porque Perdón, también... Sony 20. Ya. Sí, gracias. Cierro las placas. Gracias. Cierro las placas y después ahora las voy a llevar a la estufa, que después les voy a mostrar. Tengo las estufas del otro lado, pero bueno, les puedo mostrar. Yo quería Gracias. decir una cosa. Dale, dale. Que un alimento tenga agua no quiere decir que nosotros lo vamos a ver líquido. Puede ser un alimento en polvo que no lo hayamos cerrado bien y también tiene agua, no tiene agua visible. Todos los alimentos deshidratados tienen una variable que uno anota, que tiene que controlar, que bueno, nosotros controlamos, que se llama add water. Y ese add water tiene una escala de valores y hace que uno por ahí el alimento no lo vea mojado, pero tiene agua. Por eso cuando compramos leche en polvo nos dicen, saque lo que tenga que sacar y enseguida ciérrelo, ¿sí? O otros alimentos, las harinas también, para que, digamos, el agua no me quede como agua disponible para los microorganismos. Va a tener un agua que va a estar ligada con las estructuras y un agua disponible, que no la vamos a percibir tampoco. Nosotros no nos vamos a dar cuenta. Si nos damos cuenta ya es un montón de agua que tiene. Claro. Sí, eso tiene que ver el famoso AW que le llama Silvia, add water, es la cantidad que le sirve para la bacteria mínima para poder desarrollarse, ejercer todo su metabolismo. Y por ejemplo, en una salmuera, que es un elemento que se usa mucho en la industria de los quesos, la bacteria, es poco probable que haya bacterias en salmuera, porque uno lo ve como un elemento líquido, uno ve una pileta llena de salmuera y llena de quesos. La sal que hay en esa cantidad de salmuera es tal que las bacterias se les hace imposible crecer, porque en su metabolismo lo que hacen es liberar toda el agua hacia afuera como para compensar la cantidad de sal que hay en el exterior y quedan como secas. Tal vez no se mueran, pero quedan totalmente insensibilizadas, por así decir. Y lo que puede llegar a crecer en las salmueras son levaduras. Entonces, tengan presente eso, que nosotros hicimos análisis de quesos, en donde nos decían, ¿por qué los quesos tienen tanta levadura? Si la levadura no venía en la leche cruda. Entonces, resulta ser que analizando la salmuera estaba contaminada con levaduras, porque las levaduras son otro tipo de microorganismos que son hongos unicelulares que son capaces de crecer en esa cantidad de sal. Por eso, Perdón, profe. sí. ¿Y en los quesos que no llevan sal? En los quesos que no llevan sal, dependiendo del queso, obviamente que tenemos distintas
distintos formatos de quesos, esos hay que evaluar qué tipo de quesos que son, porque Sí. hay otras cuestiones. Si se le agrega fermentos, como yo les dije, los fermentos favorecen la acidificación del queso, y en cierta medida los fermentos favorecen la inhibición de grupos bacterianos. Si vos haces leche pasteurizada, la leche pasteurizada también, obviamente que minimizás la cantidad de bacterias. El código solo permite hacer quesos con leche cruda certificada, aquellos quesos que tengan una maduración de más de 60 días, en donde la leche tiene que estar certificada de que es de buena calidad, con mínimas cantidades de microorganismos. La leche cruda tiene 2 parámetros para evaluar, que sí o sí tienen que ser bajos, que es aerobios mesófilos, que se llama, y recuento de células somáticas, que es otra medida para medir si tiene mastitis o no la vaca. Esos 2 parámetros tengo que tener la certeza de que estén perfectos. Y ahí recién poder hacer un queso que uso leche cruda y que ese queso va a estar madurado más de 60 días. Con menos de 60 días, sí o sí, los quesos tienen que ser hechos con leche pasteurizada, y ahí me quedo tranquila de que los organismos patógenos no van a estar. Gracias. Y un ambiente adecuado también, o sea, a ver, hay que cuidar todo. Sí. El otro día hice un curso de gente de Centroamérica que hacía quesos y los graves problemas que tienen, porque ellos viven con temperaturas de acá del termómetro en la zona roja. Imagínense que por más que tengan todos los cuidados, siempre está todo a 36 grados, 37, es la mejor temperatura para que se les dispare cualquier fenómeno. Entonces, las condiciones ambientales, sin irnos a Centroamérica, la vez pasada tuvimos que ir a hacer un relevamiento de unos quesos en una planta donde esas cosas tienen que tener cuidado. Cuando ustedes hacen, tienen que hacerlo bajo techo, adentro de una casa, que tenga ventanas, que no sea al aire libre, y que preferentemente, si están abiertas, que tengan ciertos controles de insectos. Bueno, esta gente tenía que hacer arreglos en la planta de quesera. Y para no parar la producción, dijeron, bueno, ponemos un toldo, hicieron un toldo, 4 parantes, y ahí hicieron los quesos bajo el toldo. Hubo algún empleado que les hizo una denuncia y vino bromatología y puede haber eso, y obviamente le hicieron hacer análisis, y bueno, y lamentablemente esas condiciones, por más que los quesos estén bien, tuvieron que ser sancionados, y hubo parte de los quesos que tuvieron que salir del mercado, y hubo otros que se le permitió, como era una masa de mozzarella, volverlo a procesar. Pero Porque hubo... la mozzarella, perdón, porque la mozzarella sí. se pone en contacto con vapor de agua, entonces eso hace que la mozzarella sea hilada, entonces tiene ahí como un tratamiento térmico, a pesar de tener alto contenido de agua, esa se ve el agua y se nota. Exactamente. Bien. Tema sal, todo lo que sea agregado de sal, obviamente que inhibe, producción de jamones, producción de salames, todo tiene un agregado de sal. Los salames son todo un ítem aparte, porque no solo tienen que tener un cloruro de sodio, sino que tendrían que tener sales de curado, que también para la misma cuestión que las conservas, para el mismo microorganismo, estos esporulados Clostridium que podrían crecer. No sé si están al tanto de que en el verano murieron 8 personas comiendo salames de elaboración casera en Corrientes. Para las pupas no están permitidos, ni eso, ni las conservas en aceite. Bien, bien, pero no está de más decirlo. Obvio. Acá, para que te quiero leer unas cositas, porque sí. veo que se nos pasan la Dale, hora dale, y dale, tenemos ya se tantas termina. cosas.
La semana que Eh, viene hacemos un poco más, obviamente que vamos a terminar la semana que viene, pero ya estamos Graciela cerrando. decía, yo le contesté algo, dice, si los ajíes son cocidos en puro vinagre, luego los envaso en aceite y una vez cerrado los pasteurizo en 20 minutos, está bien. Bueno, yo le puse que hay que ver, poner ahí la calidad de ese vinagre, hay que siempre medir el pH y hay que analizarlo. No está tan seguro, pues es un alimento muy peligroso, conviene acompañarlo con frío. Hay varios métodos, se puede esterilizar a 121 grados cierto tiempo, o al menos que llegue en el centro 3 minutos, a veces en forma casera no lo podemos hacer, entonces podemos calentar, hervirlo, ese envase ya cerrado, una vez, esperar 24 horas, otra vez, esperar 24 horas, otra vez, esperar 24 horas, y así podríamos tener una esterilización que nos asegure que las esporas y del Clostridium no estuvieran activas, presentes, ¿no es cierto? Bueno, eso fue lo que contesté, no sé si vos querés aportar con algo. No, eso está perfecto. Hay un método, como le dijo Silvia, que se llama apertización, que es lo que les mencionó, que también lo pueden gestionar y es muy fácil, porque es armar el enlatado, armar la conserva, idealmente con la acidez de 4,5, por más que lo cocinen, después la acidez final, cuando ponen el pHímetro o la tirita de pH que diga 4,5, y después hacer esto, ponerlo durante 3 días, el frasco a hervor, 30 minutos, y lo dejan a temperatura ambiente, que se enfríe. Luego, al día siguiente, a las 24 horas, vuelven a cocinarlo otros 30 minutos, siempre en agua, y al otro día otros 30 minutos, y siempre con los enfriamientos a temperatura ambiente. De esa manera, las bacterias que están esporuladas en cada calentamiento se abren y si queda alguna dando vueltas se muere en el siguiente calentamiento y se muere en el siguiente calentamiento hasta que en el último la cantidad de microorganismos se minimiza. Eso es una buena técnica. Para otro poquito, acá me Sí. habla, en las salmueras que se usan para encurtir vegetales, cuando ocurre la fermentación láctica, vi que aparecen como unos gusanos en la superficie a veces. ¿Qué son? La cara de Lali igual a la mía. No, ahí hay algo que Bueno, no. ahí hablaba de que los quesos vegetales son más sanos. Ah, eso Ojo, también. ojo con esos. Lamentablemente los microorganismos, como les digo, son omnipresentes, están en todo, lo que significa que porque por más que sean de vegetales, no tengan algún otro agregado o algún microorganismo que venga del propio vegetal. Entonces, los cuidados tienen que ser los mismos y tan extremos, porque hay que también ver que lamentablemente convivimos si trabajamos, después tenemos el capítulo de la semana que viene del agua, el agua con la que vamos a hacer los procesos tiene que ser agua totalmente segura, porque por más que estemos con el vegetal más inocuo que exista, después le ponemos un agua de riego o un agua de lavado que no es segura y ahí ya estamos en problema. Y por el otro lado, el tema de los abonos con los que se cultivan los vegetales, ¿no? También hay que también estar atento a eso porque muchas veces los abonos traen alta carga de contaminantes. Bueno, otra cosa, perdón. Sí. Los quesos no se pueden llamar, si son de vegetales no se pueden llamar quesos de vegetales, no existe, o sea, queso es de leche, tendrá que tener otro nombre. Eso lo tenemos que ir y mirar en el Código Alimentario Argentino, ¿está bien? Sí. Y porque estamos sobre la hora. Sí. Dice, estoy por empezar a hacer salazones y sales especiadas. ¿Tengo en la sale algún tipo de contaminación? Sí, siempre se tiene. Hay microorganismos que les gusta vivir en un medio de sal. Y las especies tienen un montón de cosas también, si la materia prima no sé que haya sido tratada de modo que no tengan esporas de honguitos ni de alguna otra cosa, ¿no?